Buenas tardes, un saludo a todos y a todas. En la tarde de hoy estaremos con el compañero Jaime Acevedo del Sindicato de Trabajadores de la Cervecería Nacional, de la Cervecería Nacional, para hablar sobre la situación laboral que ellos están atravesando en los últimos días en tema de los contratos suspendidos, cómo la empresa ha tratado de imponerle sus medidas laborales y cómo ha sido el papel del Ministerio de Trabajo con esta relación laboral entre Cervecería Nacional y los trabajadores. Estamos esperando que el compañero Jaime Acevedo se conecte para poder iniciar. Un saludo a todos los que se están conectando. Estamos esperando que el compañero Jaime Acevedo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cervecera de Panamá, se conecte para poder iniciar este live, un live rápido, para poder que nos explique cuál es la situación laboral tras que ellos llevan ya varios días protestando y bueno, no ha sido visibilizado en los medios de comunicaciones tradicionales. Bueno, en breves minutos estará ya el compañero Jaime Acevedo para poder comenzar el conversatorio breve sobre este tema de la relación laboral entre Cervecería Nacional y los trabajadores en este periodo de la crisis del COVID-19. Hemos enviado la invitación al compañero Jaime Acevedo para poder iniciar la transmisión, solo esperando que él acepte y podamos iniciar. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, compañero Omar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo? Bien aquí. Bueno, para los que no conocen, él es el compañero Jaime Acevedo del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cervecera de Panamá, STIP, de la Cervecería Nacional y parte también de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora, FUCLA. Para poder iniciar, compañero Jaime, ¿qué ha estado sucediendo en los últimos días con Cervecería Nacional y la relación laboral con los trabajadores? Bueno, en efecto, gracias por la entrevista, compañero, por permitirnos pronunciarnos en este medio alternativo popular que tienen. Eso es importante para los trabajadores y para las organizaciones poder expresar y denunciar las situaciones que estamos viviendo en la parte interna de las empresas y de nuestro entorno laboral. Entonces, primero que todo, agradecerle por el espacio y obviamente explicar lo que se viene dando dentro de Cervecería Nacional en los últimos días e inclusive hablamos de los últimos meses producto de esta crisis en la que estamos.
Nosotros estamos teniendo un conflicto con la empresa producto de situaciones que van en detrimento del derecho de los trabajadores. Desde el inicio de la pandemia ya existía un conflicto planteado en el Ministerio de Trabajo por temas relacionados a violaciones de derechos y del convenio colectivo. Y al iniciar este proceso de crisis, nos encontramos ya con un conflicto entablado ante las autoridades. Esto, esto cesó temporalmente por los decretos de restricciones que se dieron y nos mantuvimos en un receso que aún está, ya que esa institución mantiene su puerta cerrada a los trabajadores en todo lo que se refiere a atención física o a situaciones laborales que se dan dentro de la misma. A raíz de esto, esta crisis ha agravado nuestra situación con la empresa, más que ser un momento en el que la empresa debería buscar la conciliación con los trabajadores para poder entre ambas partes echar hacia adelante en este momento tan difícil. Lo que se ha dado a nivel del país, no solo en cervecería, en muchas empresas, ha sido el aprovechamiento de las circunstancias para imponer condiciones y afectar situaciones de los trabajadores laborales que hoy en día estamos padeciendo muchos trabajadores, incluyendo los que estamos en Cervecería Nacional. Esto obviamente, compañero, se da por el paraguas que le brinda el gobierno a las empresas con estos decretos antilaborales de suspensión de contrato y decretos de reducción de jornada. Más que ayudar a la clase trabajadora, lo que hicieron fue atarnos las manos para que las empresas pudieran maniobrar y ejecutar las acciones que quisieran en favor de ellos. Realmente la parte más débil, que somos los trabajadores, que es lo que se entiende en esta relación, hemos quedado abandonados, por decirlo así, por las leyes, porque las instituciones cierran sus puertas y los decretos favorecen a las empresas. Entonces, la empresa aprovechó esta circunstancia, compañero. Lo que vivimos hoy en día es una serie de amenazas y de casos de intento de despido disfrazado de mutuo acuerdo. Si bien es cierto, la figura de mutuo acuerdo existe en nuestra legislación laboral, se entiende que es un punto en donde hay un consenso entre las partes para llegar a un acuerdo y finiquitar la relación de trabajo. Pero debe ser un acuerdo entre las partes, no es un método de imposición. Y lo que ocurre en este país y la práctica normal ha sido que las empresas disfrazan los despidos de mutuo acuerdo. Esa es la realidad que vivimos los trabajadores en este país y la estamos viviendo en Cervecería Nacional ya inicialmente desde el 4 de mayo, cuando le presentaron mutuo acuerdo a más de 25 trabajadores, donde lograron sacarnos inclusive alrededor de 12 trabajadores que llegamos tarde al auxilio de la situación porque no estábamos enterados de esa maniobra de la empresa. Nos enteramos el mismo día y cuando intentamos frenar la situación diciendo a los trabajadores que no había obligación de firmarlo y que debía verse la realidad de la empresa y de garantizar los puestos de trabajo por la situación en la que estábamos, la empresa maniobró y logró sacar 12 trabajadores. Pero, una pregunta. Desde que empezó el periodo de la crisis del COVID-19 en Panamá, usted también hicieron una serie de denuncias que fueron virales por redes sociales sobre el tema del no equipamiento adecuado de Cervecería Nacional en su momento. ¿Eso todavía se mantiene? Bueno, efectivamente hicimos una denuncia pública, mi persona la hizo. Aún estamos viendo algunos temas porque en ese momento del inicio de la pandemia nosotros entregamos nota a la empresa y convocamos a reunión a la empresa
para ver cómo enfrentábamos la situación que que se veía venir por informaciones que ya existían a nivel internacional. No era algo extraño que íbamos a recibir en nuestro país. Ya sabíamos los problemas que traía esta pandemia y debíamos afrontarlo. Y ellos fueron bastante dilatorios a esas conversaciones al inicio, demoraron en contestarnos cuando debería haber sido de manera urgente, e inclusive no se estableció de manera inmediata el comité de COVID. El comité de COVID demoró en establecerse hasta luego de esa fecha donde hicimos esa denuncia, fue que realmente logramos formalizar un comité de COVID real, porque al inicio la empresa plasmaba que no podía reunirse de manera presencial cuando la operación de nosotros nunca se detuvo. Entonces, entendiendo que se guardaran medidas de distanciamiento y ciertos protocolos necesarios, la reunión debía darse, porque era un tema muy sensitivo y que había que entablar discusiones sobre los procesos que se debían implementar, como el uso de mascarilla, como los insumos de limpieza, como las medidas de seguimiento a los casos. Entonces, eso después de la denuncia se logró entablar el comité. Esto dio un resultado ahí del inicio de ese proceso, pero aún tenemos las discusiones normales de seguimiento a los protocolos que establece la ley y que en cierta medida las empresas tienen la obligación de cumplir con sus trabajadores de manera cabal. Entonces nosotros estamos encima de esas situaciones que obviamente iniciaron una discusión al principio de la pandemia, ¿no? Otra pregunta. El día de ayer ustedes tuvieron una movilización prácticamente en todas las sedes de Cervecería Nacional. ¿A qué se debía esa movilización del día de ayer? Bueno, el día de ayer fue nuevamente una protesta que se dio nuevamente porque ya la habíamos hecho anteriormente a esta fecha. Nosotros habíamos protestado a finales de mayo. Lo que pasa es lo normal que sabemos los trabajadores y la organización que no ocurre en este país, que es la cobertura por parte de los medios tradicionales. Ellos están entregados a las empresas y al poder económico. Claro, porque le pagan sus cuñas publicitarias y le pagan sus cuestiones de marketing, y uno ve la propaganda de la empresa todos los días en la televisora. Por ende, uno no espera y no ve llegar esas televisoras en ninguna de las participaciones que tuvimos antes de la fecha de ayer, ni ayer tampoco se dio cobertura de nada. Nosotros protestamos ayer nuevamente en varios centros a nivel nacional porque la empresa sigue insistiendo en mantener a esos trabajadores que no quisieron firmar mutuo acuerdo bajo una suspensión de contrato. Entonces, la realidad de nuestra empresa es que nuestra empresa nunca paró. Nosotros ni en el momento más álgido de la crisis tuvimos que cerrar por completo. Cierto nivel de la operación se mantuvo. Y hoy en día, viendo cómo las restricciones se han ido levantando en la medida de lo que los gobernantes han querido, ya la realidad de hace 2 meses atrás no es la misma. Entonces, ellos, fundamentalmente la reclamación es por el reintegro de esos 13 compañeros que mantienen sin salario desde hace más de 1 mes, con la excusa de que la operación ha disminuido su volumen. Y en cierta medida no es incorrecto que ha bajado el volumen, pero ellos no han dejado de ganar dinero, ellos no han dejado de producir, ellos no han dejado de distribuir cerveza, más aún después del levantamiento parcial de la ley seca y ahora con la última noticia que tenemos del levantamiento total. Entonces, esa es una de las reclamaciones adicional. Están intentando sacar más trabajadores con mutuo acuerdo, trabajadores de empresas que nos brindan servicio internamente, que están dentro del contexto del convenio colectivo, y de trabajadores inclusive de nosotros en la agencia de distribución, bajo el pretexto de que no tienen las ventas que ellos quisieran. Más sin embargo, la incongruencia a esto es que mantienen camiones de empresas terceras o trabajadores de empresas terceras viniendo a brindar servicio
de la operación cuando tú estás diciendo que estás en una crisis? Entonces, ¿cómo mantienes empresa tercera en una crisis funcionando y quieres despedir a tus trabajadores bajo el precepto del mutuo acuerdo? Eso no tiene una congruencia. Ellos, bueno, el Sindicato Industrial de Panamá, que creo que es parte de Cervecería Nacional, estuvieron haciendo fuertes presiones, uno para que se levantara la ley seca y después para que la restricción del consumo, ¿no? Y hasta que lo lograron eso. Significa que en los próximos días deben aumentar su producción y su nivel de ingreso. Entonces, es incongruente, como usted dice, que ya volviendo a una empresa que puede volver a aumentar la producción y sus ingresos, quiera disminuir el personal con que cuenta. Es correcto, es correcto. Y nosotros nos vemos en las situaciones iguales que están padeciendo miles de trabajadores en este país. No solo cervecerías, simplemente se han aprovechado de unos decretos antilaborales, porque es la realidad, para favorecer sus intereses y no han entrado realmente a ver a profundidad la condición de la empresa para poder alegar la toma de decisiones en función de esos decretos. Si esta empresa nunca cerró y hoy en día está aumentando su volumen de entrega con centros de trabajo donde todos los camiones salen a distribuir productos, ¿cómo tú alegas que puedes mantener o que debes mantener a 13 trabajadores de la planta sin salario porque tu operación se ve impactada? Eso no es un número real. El ministerio debería entrar a ver los números de los volúmenes y la ganancia de la empresa para poder permitirle, si de verdad tienen pérdida, la suspensión de los contratos de trabajo. Pero esto lo han hecho de manera automática, compañeros. Esto es, nosotros somos el huevo, ellos son la piedra. Entonces nosotros nos estrellamos y nos reventamos. Y la realidad es que el gobierno ha permitido que esas empresas como Cervecería Nacional y como muchas otras abusen de estos decretos y traten de explotar a una cantidad de trabajadores para seguir teniendo ganancia mientras otros trabajadores se mantienen sin salario en sus casas. Una pregunta. El papel del Ministerio de Trabajo, de Mitradel, en esta relación laboral, en esta crisis, ¿usted qué opina? ¿Cómo ha sido? Bueno, ha sido fatal, compañero. Realmente de nuestra organización e inclusive nosotros como parte de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora FUCLAP, hemos visto que esto ha sido algo pésimo, algo extremadamente a favor de los empresarios. Ese ministerio pareciera que fuera una entidad privada de los empresarios. Ese ministerio no está haciendo su labor de proteger el derecho y los puestos de trabajo de los trabajadores en este país. Esos decretos han sido totalmente desacertados, no han hecho un estudio realmente las empresas, no han hecho una investigación, una auditoría, una inspección real de las condiciones para poder entonces llegar a situaciones como la suspensión o la reducción de jornada. Nosotros nos vimos inclusive obligados entre la espada y la pared a firmar una reducción de jornada desde hace más de un mes. Y aún así, teniendo trabajadores con jornada reducida, la empresa alega que debe mantener 13 trabajadores fuera de la operación y quiere aún sacar más trabajadores. Para nosotros ha sido pésima la gestión del Mitradel. Inclusive cuando hemos protestado como federación, hemos pedido la renuncia de la ministra. La renuncia de la ministra y que realmente ahí se siente alguien que venga a defender el derecho de los trabajadores y hacer esa parte que da el equilibrio en la relación de trabajo y que protege los intereses de los trabajadores, la parte más desfavorecida, más aún en esta crisis, donde se está viendo los trabajadores que estamos cargando el peso de la crisis dentro de la empresa. Esa es la realidad. Esto también pude ver en sus redes sociales que ustedes habían verificado con el número de cédula en la página de Mitradel los contratos suspendidos y parecen como que no habían sido registrados.
Pésima gestión, compañero, como repito. Los contratos de los trabajadores que la empresa alega suspendió desde hace más de un mes, desde mediados de mayo, que fue que le notificaron a esos trabajadores, nunca el sindicato recibió notificación del Mitradel de esa suspensión. Esa es parte de una falta administrativa de la institución de no comunicarnos a nosotros de esa condición de esos trabajadores. Y la empresa le entrega una carta a ellos alegando que están suspendidos. En nuestras averiguaciones de la página digital, esos trabajadores no aparecen registrados como contratos suspendidos a la fecha. Tenemos los captures de la última vez que entraron los compañeros el día 17 y 18 de este mes de junio y no aparecen registrados como suspendidos. Tampoco algunos de ellos han tenido acceso al bono solidario, no lo han recibido. Otra pésima gestión donde las empresas han entregado planilla de trabajadores completa y solamente parte de esa planilla ha sido favorecida por ese bono solidario cuando el compromiso del decreto supuestamente quedó establecido que todos aquellos trabajadores que fueran suspendidos recibirían el bono solidario, cosa que no es la realidad de más de 250,000 trabajadores que hoy tienen esos contratos así. Bueno, ayer o antes de ayer salía la noticia en un medio escrito que el gobierno aceptaba que habían tenido fallas al momento de la distribución del bono y se debe a que muchos se han tratado de, muchas empresas supuestamente han enviado el registro de los contratos suspendidos, pero Mistradel tuvo un problema en la plataforma. Entonces no se sabe cuántos trabajadores que han sido suspendidos no han sido realmente registrados y por ende no van a llegar a la plataforma del bono solidario. Por eso es que muchos panameños y panameñas no le llegan el bono solidario porque en Mitradel tuvo una deficiencia en el sistema del registro de los contratos suspendidos. Entonces la pregunta sería, ¿qué acciones van a tomar como clase trabajadora con este tema de los contratos que no han sido registrados y que han sido enviados al Mitradel? Bueno, nosotros en la página del Mitradel, inclusive por estos contratos de estos trabajadores que tenemos, hemos enviado más de 2 denuncias en la página digital. Hemos enviado la denuncia diciendo la condición de los trabajadores que para nosotros no es correcta y por ende pidiendo que intervengan las autoridades. Ante este hecho del bono solidario, se lo hemos denunciado a la misma empresa de que así como ella tiene gestiones con el gobierno para hacer presión, para pedir la venta de cerveza y para pedir apertura de bloques como lo están haciendo los empresarios, de esa misma manera presionaran porque ellos fueron los responsables de enviar esa planilla para que el gobierno registrara debidamente a todos esos trabajadores. Esto es algo realmente que no tiene ningún fundamento de la autoridad o de la institución responsable de decir que ellos no saben lo que ha ocurrido. Una planilla de trabajadores de una empresa, que por ahí nosotros hemos escuchado empresas de 5 o 6 trabajadores, de una planilla corta, ni la mitad recibe el bono solidario. Entonces, ¿cómo se hace ese registro? ¿Cómo una persona responsable de registrar una planilla no ingresa 6 o 7 nombres de manera inmediata por la razón que la empresa haya enviado para esa suspensión y registra inmediatamente una planilla como esta? Entonces, las empresas grandes como la que nosotros trabajamos, esto ha sido un despelote. Del 100% de los trabajadores que debieran recibir un bono solidario, el 30 o 40% lo recibieron, el resto nunca les llegó. Entonces, esas son cosas que no tienen fundamento para que ellos ahora salgan a excusar y a culparse de una situación, pero no a dar respuestas reales. Nosotros, desde nuestra federación y de nuestras organizaciones, vamos a exigir respuestas y vamos a tomar acciones de protesta y, como lo repito nuevamente, ya iniciamos una que se han realizado en donde hemos exigido la salida de la ministra y donde hemos exigido que realmente jueguen su papel como autoridad en favor de los trabajadores, como lo debe hacer el gobierno igualmente, que no ha respondido a la demanda del pueblo, y por eso que vemos que en el día de hoy
todavía hay cierre de calle para los lados de Capire, Chorrera, todavía hay cierre de calle para los lados de Santa Ana, de gente exigiendo alimento, exigiendo ayuda. Pero lo que se está viendo es un favoritismo, o obviamente lo que sabemos nosotros, un acompañamiento del poder económico por parte del gobierno para garantizar sus intereses. Préstamos millonarios a los bancos, subsidio a las empresas, exoneración de impuestos, pero a los trabajadores no le llega la alimentación y eso es algo inaceptable. Bueno, como hemos podido ver en las redes sociales del gobierno, ellos dicen que le ha llegado más de 1 millón de panameños la ayuda de las bolsas, los vales digital y los vales físicos. Pero bueno, el fin de semana pasado en Santana se hizo un escándalo sobre una persona que vendía unos bonos y que, bueno, llegó al tema de la Fiscalía Anticorrupción. Son pequeños casos que se dan en el tema de los bonos que no le llegan a los que realmente tienen que llegarle, que es a los trabajadores, a esos más de 250,000 trabajadores que se les ha suspendido el contrato y a los trabajadores cuenta propia o informales que han perdido sus ingresos, ¿no? Entonces queríamos saber qué era lo que estaba sucediendo, qué otras acciones más van a tomar en el transcurso de las próximas semanas como federación y como sindicato sobre el tema de Cervecería Nacional. Bueno, nosotros vamos a seguir protestando, vamos a seguir aumentando nuestro pie de guerra en las protestas porque es el único camino que nos ha quedado. Las puertas de la institución están cerradas, no hay ningún trámite administrativo que se pueda levantar de manera coherente para frenar las acciones de la empresa. Esas páginas digitales, a veces uno se pasa una semana y la denuncia no entra, o si entra no te responde. Entonces los trabajadores tenemos que tomar acciones porque no podemos seguir permitiendo esta clase de arbitrariedades y de cosas que realmente no tienen un sustento para poder ser avalada por los decretos antilaborales que emitió la autoridad. Nosotros vamos a seguir protestando no solo por los temas internos de Cervecería Nacional, también por los problemas que tenemos como sociedad y como país, como trabajadores en contra del gobierno, porque son las acciones del gobierno las que han permitido ese movimiento de las empresas en detrimento de los trabajadores. Y nosotros debemos exigirle al gobierno que corrija ese rumbo. Y aquí realmente es un tema que más allá de lo que se escuche, de que la gente tilda de situaciones políticas, esto es un tema contra el poder económico. Aquí lo que están maniobrando los hilos de esta situación son el poder económico y son los que están buscando favorecer sus intereses. Nosotros vamos a seguir protestando a nivel nacional, vamos a seguir exigiendo que reintegren a los compañeros, vamos a seguir luchando para que no nos saquen más trabajadores con este despido disfrazado, porque no tiene ningún fundamento para que lo hagan. Vamos a seguir monitoreando la apertura del Ministerio de Trabajo para que realmente se den los procesos que deben iniciar en contra de las empresas como la que nosotros estamos, que es Cervecería Nacional, y que la autoridad juegue su papel real frente a los conflictos laborales. Tal vez no quieren ni abrir el ministerio porque saben la avalancha de conflictos que se le van a venir encima. Muchos trabajadores desamparados y abusados en este país de sus derechos, y realmente los trabajadores tenemos que organizarnos para enfrentar. Solo no se puede enfrentar a esta clase de empresas, ni mucho menos al poder económico. Solo la unidad de los trabajadores nos dará la fortaleza para enfrentarlo. Y esas acciones van a ser cada vez más fuertes. Así es. Bueno, siempre van a poder contar con nuestras plataformas digitales en las diversas redes sociales para poder que le llegue la información a la población sobre sus luchas y sus demandas sobre el tema laboral con Cervecería Nacional. Muchos sabemos cómo es esta empresa multimillonaria que está en diversos países. Ya ustedes vivieron una huelga de más de 18 días en el 2015, huelga que fue invisibilizada por los grandes medios de comunicación, medios escritos que no querían que ustedes
pagaran una página explicando cuál era la huelga o por qué usted se había ido a huelga, pero 5 años después están las redes sociales, en las plataformas digitales, y nosotros que contamos con las plataformas siempre puedan contar con nosotros en ese tema de la divulgación de sus luchas. Todo agradecido por acompañarnos en la tarde de hoy y que nos pudiera explicar cómo había sido el tema de la relación laboral con Cervecería Nacional en este periodo de la crisis. Bueno, sí, muy agradecido por la oportunidad de que nos expresáramos. Ciertamente conoce la historia que hemos vivido, ha estado de cerca, ha sido inclusive un compañero ahí en la lucha que hemos tenido. Sabes que venimos batallando desde hace ya más de 5 años. Para los que no saben, Cervecería Nacional no es panameña, tal vez algunos no sepan eso. Hoy en día pertenece al grupo AB InBev, el grupo número 1 cervecero del mundo. Significa que es un gran poder económico y por ende hacen los lobbies en los países como lo hacen con los gobiernos y entran a tomar este tipo de actitudes pensando que pueden tener favoritismo o complacencia de los gobernantes por la situación en la que ellos se encuentran. Entonces hablan de responsabilidad social, pero con sus trabajadores no existe responsabilidad, sino buscar simplemente maximizar su ganancia y sus intereses. Entonces sí te damos la gracia porque hoy en día tenemos las redes sociales, algo que se ha maximizado en la divulgación de la información, y si la hubiéramos tenido con más empuje en ese tiempo que fue la huelga, tal vez mucha gente conociera desde cuándo venimos enfrentando esto. Así que gracias, compañero, y seguimos en la lucha, seguimos batallando con los trabajadores, con nuestra Federación Food Club, y hacia adelante siempre hasta la victoria, compañero. Igual, muchas gracias por haber estado y saludo, Jaime. Gracias, un placer, compañero, nos vemos. Igual.